No, maybe, yes, possibly. Liliana, can you activate your camera for me? Guadalupe, can you please activate your camera for me? Yay, thank you. Guadalupe, thank you, thank you, thank you, thank you. All right. Bienvenidas. Vamos a esperar un segundo a ver si alguien se conecta y comenzamos, ¿ok? El día de hoy tenemos mucho, mucho, mucho que ver. There is a lot of information that we have to check. All of the grammar, all of the vocabulary, all of the structures from Unit 1 to Unit 12. So please get a piece of paper so you guys can take notes and take advantage of all of this. Hello, Jenny, how are you? Hello, teacher. Can you please activate your camera for me, Jenny? Please. Thank you. All right, guys. So let's begin. Unit 1. Guys, les estoy advirtiendo desde ahorita. Van a ver mucho contenido. Vamos a ir un poquito rápido porque no hay suficiente tiempo para hacer ejemplos de todo. Pero si tienen cualquier duda, cualquier problema, por favor me avisan y ahí podemos dar ejemplos, podemos repasar, podemos practicar. Pero si no me dicen nada, yo voy a continuar a la siguiente parte, ¿ok? In Unit 1, we talked about the simple and continuous forms of the verb. Guadalupe, can you read the simple verbs, please? Simple verbs. Simple verbs, complex action or permanent situations. For example? What kind of music do you like? Yep. Continue. I love. Continue? Yes, please, Guadalupe. Yeah. Repeat. What kind of music do you like? I love classic rock and blues. What did you do for your last birthday? I had a big party with all of my friends. Excellent, Guadalupe. Thank you very much. So the simple verbs are exactly that. They are actions or permanent situations. Something permanent is I love basketball. I love encebollado. I love music. So something that is permanent can be the simple forms. And then we have completed actions. So any action, whether it's the simple or the past, can be like the second example here. So I went to the beach. I taught a class this morning. These are the simple forms of the verbs. Any questions, any concerns? Is that okay? All right, what about the next one? Jenny, can you read continuous verbs for me? Continuous verbs. What are you listening to? Okay. I'm listening to Chet Baker. How long have you been living here? I've been living here for 4 years. Excellent. What were you doing at this time yesterday? I was coming to the university on a bus. Thank you very much. So we have 3 forms. We have the simple present continuous.
we have the present perfect continuous, and then we have the past continuous, okay? Todo lo que vamos a ver hoy es un repaso de la gramática, de la estructura y de la forma que utilizamos cada tense, cada tiempo, ¿ok? Entonces, por favor, presten atención a la estructura so you can get a complete review of everything, ¿ok? Guadalupe, what do you love? What do you love? Give me an example of something simple. Ay, no te escucho, Guadalupe. Oh, pardon. I love play tennis. I love to play tennis. Yes? Yeah. I Okay. love to play tennis. Love to play tennis. Very good. The next one is an action. What did you do yesterday? Liliana, what did you do yesterday? ¿Qué es have? Okay. On my last birthday, I eaten cake. I ate cake. Cake. Very good. I ate cake. Very good. So we have the simple present. Cuando utilizamos el simple presente para acciones y para situaciones permanentes. Okay. Then we have the other one that Jenny read. We had the continuous form. So what are you doing? Where's my chat? My chat. What are you doing right now? Oops. Now, what are you doing right now? This is a question in the present continuous. Right now, I am teaching the class. Jenny, what are you doing right now? I am. I doing. All right. Hello, Ruth. How are you? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Si te pregunto, Ruth, what are you doing right now? I am verb plus ing. Tell me, what are you doing? I am un verbo más ing. ¿Qué estás haciendo ahorita? Sería I am playing. I am playing to soccer. Okay, solo soccer. I am playing soccer. Very good. I am playing soccer. Aunque no sea verdad, es un buen ejemplo del presente continuo. Guys, the next one, the second one, have been. The second one is going to be the present perfect continuous. I have been teaching for 10 years. I have been teaching for 10 years. Recuerden que el presente perfecto continuo es para una acción que comenzó en el pasado y continúa hoy en el presente. Continúo. Okay, I have been teaching for 10 years. And then the last one is the past continuous with the verb to be was, were, plus the verb in ing form, okay? Always, all right? Give me an example of the past continuous, Jenny. Jenny, I was. What were you doing yesterday, Jenny? I was
No. Um, ¿Qué estabas haciendo ayer? Ayer I was teaching, I was studying, I was eating, I was sleeping. I was I traveling the Quito is correct, teacher. Yes, I was driving in Quito or traveling. Driving or traveling? Traveling, viajando. Traveling. Excellent. I was traveling to Quito. Excellent, Liliana. Jenny, give me an example. I was 18. Well, I was eating fish. Okay, I was eating fish. No hay ningún problema. Estaba comiendo pescado. Absolutely. All right, guys. Simple verbs and continuous verbs. Okay. No tenemos chance todos para practicar, pero les quiero informar desde ahorita que esta tutoría va a ir rápido porque son todas las unidades desde la 1 hasta la 12, la gramática, las estructuras. Presten atención, tomen notas, vamos a repasar todo, absolutamente todo, ¿ok? Si tienen cualquier duda, cualquier problema, me avisan y podemos ir un poquito más lento para repasar el tema, ¿ok? In Unit 1, we also talked about verb plus ing or to plus the verb. Guys, para hacerlo más fácil, siempre que vemos el verbo más ing, eso se llama gerund, ¿ok? De ahora en adelante, por el resto de la presentación, cuando ven el verbo más ing, eso se llama gerund, ¿ok? Cuando vemos el to más un verbo, eso se llama infinito, infinitive, ¿ok? Desde ahora, por todo el resto de la presentación, cuando vemos to y el verbo se llama infinito, infinitive, okay? All right, please read number 1. Jenny, can you read number 1 for me, please? Bird más bird. Bird plus bird. ing. ing considered finish Miss Span. He finishes reading 3 books. I spent 3 years living in Peru. Excellent, Jenny. Guys, always consider, finish, miss, and spend. En lo que vemos esos verbos, ya sabemos que si está conectado a otro verbo, el otro verbo tiene que estar en forma ing, ¿ok? Siempre, no hay excepciones. Consider, finish, miss, and spend is always followed by a verb in ing form, ¿ok? What about number 2? Guadalupe, can you read number 2? Verb más prepositions más verb más ing and up, keep on, think about. How did you end your studying here? I thought about moving to Spain. Thank you, Guadalupe. Spain. Even though it says end up, keep on, and think about, ese es el vocabulario que teníamos en la unidad. Pero esta regla va por todas las preposiciones. Entonces, si tenemos una preposición up, on, about, with, by, for, cualquier preposición tiene que estar seguido por un verbo con ing. About. Okay? So please make sure that you guys remember this. We'll do one example and we continue, okay? I am a new hobby. Here's my example, guys. I am considering taking a new hobby. I am thinking about
Starting a new hobby. No importa si utilizo la primera forma o la segunda forma, pero es lo mismo. ING después de consider o ING después thinking about. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? All right. Por favor, sin pena, cualquier duda, me avisan y con mucho gusto podemos ver más ejemplos, ¿ok? Pero como les comenté, hay muchas más reglas y estructuras que vamos a ver hoy. Again, we have the infinitive, the gerund and the infinitive. Let's go with number 1. Ruth, can you read number 1, please? Verb más ing or to class verb. Different mean remember, stop, try. I stopped smoking. Verbs I stopped to smoke. I remember turning off the oven. Verbs I always remember to turn off the oven. Excellent. Thank you, Ruth. So, guys, with remember, stop, and try, the definitions are different when we use the gerund or when we use the infinitive. Cambia el significado. Les voy a traducir este primer ejemplo. Yo dejé de fumar. I stopped smoking. Ahora, si utilizamos el to, el infinitive, mira cómo cambia la definición, el significado. I stopped to smoke. Yo paré para fumar. ¿Ok? Entonces, con los verbos remember, stop, and try, recuerden, remember, stop, and try, tienen dos diferentes significados con el gerund y el infinitive. ¿Ok? The second example, when we have begin, continue, start, like, love, or hate, no es tan importante porque podemos tener el mismo significado con el gerund o el infinitive. No cambia si utilizas ing o si utilizas el to, ¿ok? Pero vamos a leer el ejemplo. Hello, Jessica, how are you? Hello, fine, thank you. Estás en Disculpe la lluvia, tardanza, Jessica. es que estoy en un lugar donde no tengo mucha señal, entonces como que vine a buscar por aquí. Ok, Jessica, si no puedes, solo Thank escucha entonces, ¿ok? Escucha entonces. Sí, All thank you. right. Liliana, please read the second example. Verbs ing or to verb saying, meaning, behind, continue, start, like, love, hate. He began to walk. He began walking. I love to play music. I love playing music. No importa cuál utilices, es exactamente lo mismo. All right? Entonces, si quieren, ignoramos la derecha y solo repasamos remember, stop, and try. ¿Ok? Porque ellos sí cambian de significado. Remember, stop, and try. Any questions, any concerns? It's okay? Alrighty, let's go to the next one. Unit 2. In Unit 2, we talked about comparisons. So we talked about comparisons using as and as. Entre as y as, tenemos tres diferentes palabras que podemos colocar entre as y as. Adjectives, nouns, and adverbs, okay? So let's begin with number 1. Guadalupe, can you read number 1, please?
Guadalupe, can you read number 1, please? Okay. Adjectives. My dad is as old as my mom. I don't look as healthy as. Use it to. As I used to. I sería, I don't to looking I don't as healthy look. as. I To, don't perdón, look. to look, sí. Not to As look. healthy I as. don't look. All I right. don't look. Excellent. Very good, Guadalupe. All right, guys. ¿Cuándo utilizamos adjetivos? ¿Qué son adjetivos? Adjetivos describen a un sustantivo, ¿ok? So, if we're talking o estamos comparando dos sustantivos, en este caso, my dad and my mom, mi papá y mi mamá. Estamos comparando. Entonces, mi papá es tan, bueno, no suena muy bonito en español, pero mi papá es tan viejo como mi mamá. No creo que lo decimos así en español, pero es lo que quiere decir. Estamos comparando la edad de mi papá y mi mamá, ¿ok? Healthy, saludable. No me veo tan saludable como, etc. ¿Ok? And then you continue. What about number 2? También podemos comparar utilizando as con sustantivos. Ruth, can you read number 2, please? Now she is speaking as light plain as possible doing her hair. She does not wear as much makeup as her sister. Excellent, Ruth. So again, we have the noun. The noun is little time, poco tiempo, as much makeup, tanto maquillaje, como su hermana, tan poco tiempo posible para hacer su peinado o su cabello, ¿ok? Son sustantivos en vez de un adjetivo, ¿ok? And number 3. Jenny, can you read number 3 for me, please? Adverb. I try as hard as I could to come on time. I ran as quickly as I could. Very good, thank you. Cuando utilizamos adverbios, adverbios son para describir una acción, un verbo, ¿ok? So, en el principio tenemos tried, intenté. Yo intenté lo más que pude para llegar a tiempo, all right? O sí, lo más que pude, ¿ok? I ran as quickly as I could. Yo corrí lo más rápido que pude, all right? Adverbios describen adjetivos, adverbios describen verbos, sustantivos para comparar entre dos objetos y aquí tenemos adjetivos para darle característica a un sustantivo, ¿ok? Any questions, any concerns? Is that okay? Toda esta información está dentro de la sección de reference en la plataforma. Si explico algo o ven algo en esta presentación y dicen, wow, me gustaría practicar un poco más. Esta presentación viene directamente de la sección que se llama reference en la plataforma. Unidad por unidad, sección por sección, estructura por estructura, todo lo pueden encontrar ahí. Siempre tienen mi correo, pueden decir, teacher, ¿me puedes ayudar con más ejemplos? Teacher, no entendí muy bien los comparativos con as y as. Y con mucho gusto los ayudo, ¿ok? Number 2. We also talked about negative questions. Let's go with the first one. Liliana, can you read the first opinion? Express an opinion. Isn't this jacket great? Don't you just love it? Very good. What about the next one, Guadalupe? Okay. Choose an idea. Isn't it a little expensive? Don't you think you will look better in this one?
Very good. And the last one, Ruth, can you read the last example for me? A show surprise it not no isn't it on site. Don't you like it? All right, guys. Igual que en español, podemos hacer preguntas negativas para expresar opinión, ideas o sorpresa. ¿No te encanta esta clase? Y todos dicen, sí, nos encanta. Yes. O no querías Sí nos comprar gusta. ese helado. Perdón, sí nos gusta. Entonces, cualquier pregunta en negativo cuando ya queremos expresar opinión, idea o sorpresa, ¿ok? No creo que sea nada muy complicado. Recuerden, tenemos dos formas de hacer negación con el verbo to be. I am not, isn't, or maybe si es en el pasado, wasn't. No tiene que ser en el presente, también puede ser en el pasado. Or the auxiliary do. Don't you love ice cream? Okay. And you can practice and review and say anything. Give me one example. Think of one example. One example. Don't you like hamburgers? Where's my chat? What about if I say this? Isn't English easy? Y todos dicen, sí, teacher, es demasiado fácil. Es facilito, no problem. Yes? No? Give me an example, one example. What about Jenny? Jenny, can you think of an example? Isn't this chair old? Excellent. Very good, Jenny. Isn't this chair old? Yes, it is. It's very old. Don't you like this song? Don't you like this song? Yes, I do. It's an excellent song, okay? Any questions, any concerns, preguntas, dudas sobre cómo o para qué utilizamos preguntas negativas? Okidoki. Si no me detienen, yo continúo. Guadalupe, ¿ibas a decir algo? Sí, cuando hacemos estas preguntas negativas es para absolver alguna inquietud, ¿no? Exacto. En todo caso. Exacto. Expresar opinión, observar una idea o demostrar sorpresa. Absolutely, Guadalupe. Very good. Next, in Unit 3. In Unit 3, we talked about the simple present passive. So let's read. Esto lo vamos a leer de izquierda a derecha, de active a passive, okay? Jenny, can you read the first two lines? Active. How do you make chicha? They make it with yuca. Do they? No. De izquierda a derecha. How do they make chicha? How is chicha made? Una vez más, Jenny. Comenzamos de nuevo. How? How do they make chicha? How is chicha made? They make it with yuca. It's made with yuca. All right. Vamos a parar ahí un segundo para explicar lo que está sucediendo. A la izquierda tenemos una oración común y corriente. Se llama active. Cuando ven en el examen o ven en la plataforma que dice active sentence, es una oración normal. Es su forma normal.
La estructura que estamos practicando o aprendiendo se llama passive. ¿Cuál es la diferencia entre una oración normal y una oración pasiva? Una oración normal comienza con sujeto, verbo, complemento, ¿correcto? Es una persona que está haciendo una acción o un carro que está manejando o conduciendo súper rápido. Sujeto, verbo, complemento. Una oración, o en este caso una pregunta en forma pasiva, ya no comienza con el sujeto, sino comienza con el objeto o la cosa que está recibiendo la acción. Vamos a traducir esta primera pregunta. ¿Cómo ellos siendo el sujeto, chicha siendo el objeto, cómo ellos hacen chicha? ¿Cómo está hecho chicha? ¿Ok? No nos interesa quién lo está haciendo, nos interesa el objeto que está recibiendo la acción. They make it with yuca, ellos lo hacen con yuca, they siendo los objetos. It is made with yuca, está hecho con yuca. No nos interesa quién hace la acción en pasivo, ¿ok? Let's take a look at two more examples. Liliana, the other examples. Jessica, ¿puedes leer o no puedes leer? No puedes leer, ¿verdad? Sí, sí puedo. Ok, Jessica, los Ya. últimos dos La de abajo. puntos. Yes, Ya, activo y pasivo. yes. Do you drink it hot or cold? Is it drawn hot or cold? They drink it at room temperature. Is drawn at room temperature. Excellent. Thank you, Jessica. As you can see, there's a repeated structure here. Si se fijan, todos los pasivos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? El verbo to be y el verbo principal en pasado participio. Entonces, si se van a memorizar la estructura, el pasivo siempre comienza con el verbo to be y el verbo en pasado participio. ¿Ok? How is it made? It's made with yuca. Is it drunk hot or cold? It's drunk at room temperature. Verbo to be, pasado participio. ¿Ok? Y nunca nos interesa quién hace la acción, sino quién o qué está recibiendo la acción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si yo pongo en el chat Toyota makes a lot of cars every year. Esto es una oración activa, una oración normal. Comienzo con Toyota, que es el sujeto. ¿Cómo podemos cambiar esta oración a pasivo? Lo pueden escribir o me pueden decir. Me olvidó la S. Is it make a lot of cars every year? Una vez más, Guadalupe. Makes. Es tercera persona, Makes. entonces el verbo con S. Is ¿okay? it makes? Make es el verbo. Entonces, ¿qué está recibiendo la acción? ¿Cuál es el objeto de esa primera oración? El objeto sería... La Toyota. No, la ese empresa. no, ese es el sujeto. Toyota los fabrica. Toyota hace la acción. Los cars. Exacto. Los cars. The cars, right? So comenzamos. A lot of cars are made. Made. No puedo escribir, I'm sorry. A lot of cars are made. ¿Ok? Comenzamos con el objeto que está recibiendo la acción, Sí, no el entendí verbo to mucho. be, y después el otro verbo en pasado participio. ¿Ok? Questions, concerns?
Recuerden que todo esto pueden repasar. Hay actividades en el contenido de la plataforma que pueden realizar y transformar oraciones activas a oraciones pasivas. Y le dan check y la plataforma les dice, muy bien, lo hicieron bien. Oh, incorrecto, por favor intenten de nuevo. Y lo pueden seguir repitiendo hasta que lo entiendan y así se pueden poner más, más cómodos con el tema, ¿ok? All right. The next one. Guys, quiero que se fijen en un tema que va a ser un poco redundante el día de hoy. Gerund, infinitives, o sea, el verbo en ing, el verbo to, el to más el verbo, y la forma de pasado participio. Durante toda la presentación vamos a seguir repitiendo infinitives, gerunds, past participle. Entonces, quiero que estén muy familiarizados con la forma de ing, cuáles verbos van con ing, cuáles verbos van con to más el verbo y la forma de pasado participio de los verbos, ¿ok? Let's go with Unit 3. Liliana, please read number 1. Yeah. Number 1, verb más ing as a subject. Eating with your mouth open is bad manners. Not greeting someone is impolite. Very good. Number 2, Guadalupe, please read number 2. Verb más ing after prepositions. You meet open people by eating with your mouth open. People may be upset at you for not greeting them. Very good. So guys, todo esto es como vocabulario. Nos tenemos que memorizar la forma de los verbos, ¿ok? La estructura de los verbos. What about the next one? Number 3. Ruth, can you read number 3, please? To class verb after it but mention to yet with your mouth open. It's important not to greet Excellent. Someone. Excellent, Ruth. All right, guys. Es una estructura. Number 1, verbo al principio de una oración. Cuando tenemos un verbo que está al principio de la oración, tenemos que utilizar la forma ing, the gerund form of the verb, porque es el sujeto. Eating with your mouth open, not greeting someone. Number 2, cuando ya vimos esto al principio, si se acuerdan, preposiciones. Cuando tenemos cualquier preposición, by, for, in, by, sea cualquier sea, si está seguido por un verbo, ese verbo tiene que estar en forma ing. Y la última, to plus a verb, cuando comenzamos con its más adjetivo y después la forma infinita del verbo, ¿ok? Son 3 estructuras, es algo que tienen que memorizar para ver cuando la prueba les ponga una oración que comienza con it's bad manners, it's good, it's great, cualquier adjetivo, y después tienen que colocar el verbo, ya sabemos que va con to más el verbo. Si nos ponen una preposición en la oración y tenemos que colocar un verbo, sabemos que el verbo tiene que ir en forma ing. Y si nos dan un espacio al principio de la oración para colocar un verbo, ya sabemos que el verbo tiene que estar en forma ing. ¿Ok? Practice, practice, practice. Any questions? Any doubts? Cualquier duda. Nada.
Liliana, te veo muy pensativa, Liliana. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, teacher, estaba tratando de traducir al español. El primero. Sí, la primera que dice eating with your mouth. A ver, si no me equivoco, dice comiendo con tu boca abierta es de mala, es malo. No es educado. Bad manners es no Ah, educado. educado. Ah, ok, sí, sí. Okay. Gracias. No Gracias, es thank you. educado. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Alrighty. Number 4. Let's go to number 4. Unit 4. Be supposed to, was, were, going to. Antes de comenzar, quiero que sepan qué significan lo mismo. Yo sé que ustedes están familiarizados con el be going to para el futuro, pero aquí estamos hablando del pasado, algo que tenía que pasar y no sucedió, o algo que esperábamos que iba a pasar y no sucedió. Entonces, es un poco diferente, ¿ok? Vamos con el primero. Jessica, can you read the first 2 examples? El primero El primero y el segundo. y segundo, ya. Be supposed to come in, they said. E.g., it's supposed to rain later. It can also mean have to or should. E.g., I'm supposed to work tomorrow. E.g., he's supposed to exercise every day. Very good. Guys, remember that EG is for example, okay? Siempre que vemos EG, it's for example. Guys, el be going to, el were going to y el be supposed to no tiene nada de diferencia. Estas oraciones, si cambiamos el supposed to y colocamos were going to o el verbo to be going to, no cambia nada. It was going to rain. I was going to go to work tomorrow. No cambia nada. Es exactamente lo mismo cuando queremos decir que iba a hacer algo, pero nunca sucedió. Iba a ir al trabajo, pero no fui. Iba a hacer ejercicios hoy, pero no pude. Es exactamente lo mismo. No importa si utilizamos supposed to o el verbo to be con going to. Okay? What about the next one? Jenny, can you read the next one? It can contrast. I can contrast what should happen with what does or will happen. Okay. I'm supposed to be studying, but I'm not. Okay. I'm not supposed to stay out late, but maybe I will. Excellent. And the last one, Jenny. What was expected to happen didn't want. They were supposed to arrive at 7 p.m., but they didn't. I wasn't supposed to pay for the bill, but I'll have to. Very good. Thank you, Jenny. All right, guys. Quiero que se fijen que las diferencias no son muy grandes. Entonces, they say, ellos dicen. Have to, should, tengo que, debería. Para ¿cómo se dice contrast? Liliana, ¿cómo se dice contrast? Para contradecir. Contracciones. Contrastar. Contrastar, algo así. Entonces, Contrastar. Contrastar. por favor, no me critiquen por mi español, pero sí me entienden. Para contrast, ¿ok? Y lo último, algo que iba a pasar, pero no pasó, ¿ok? So, guys, no cambia mucho entre los usos, pero lo importante que tienen que saber es que el be supposed to and was were going to
es exactamente lo mismo. Cosas que iban a pasar o tenían que pasar y nunca sucedieron. Okay? For example, I was supposed to be on vacation this week, right? Y si ahora cambio y coloco was were going to, I was going to be on vacation this week. No cambia absolutamente nada. I was going to be on vacation this week, right? Iba, pero no sucedió. Any questions, any concerns about be supposed to or was were going to? No, it's okay. All right. Practice, practice, practice. Remember, all of this information can be found inside of the reference section, okay? Number 5. Let's go with number 5. Norma, can you please read unit 5? Yeah, just I can't hear you, Norma. No te escucho, Norma. No te escucho, Norma. passive of modal verbs. Modal plus be plus past participle. R-rated movies should be banned. Banned. You shouldn't be allowed to marry at 18. Something must be done about climate change. The legal age for driving should be changed. Thank you very much. Guys, the modal verb plus be plus past participle. Remember we talked about that all of the verbs in this level are practically in past participle, okay? No todos, pero casi todos, en todas las unidades practicamos el pasado participio. So please make sure to practice, okay? Should is a recommendation. Shouldn't is a negative recommendation. Must be is going to be for a strong recommendation, and it's the same again, okay? Por favor, practiquen el uso de cada modal. Cada modal tiene su uso diferente, sea fuerte, sea posiblemente, sea recomendación, etc. Okay? Yes, Norma. I would like to ask something that is not clear for me. Sure. In what occasion is correct to use should or shall or may? Because Okay. I am not really clear in this. Sure. Because if you say just would, it makes the verb end with ando, endo, yendo, right? Yes, absolutely. All right. So should, Norma, we use should for deberías, for recommendations, okay? Shall is the formal Old English of should. So when you say should and shall, that's New English and Old English. It's exactly the same, okay? You won't see shall maybe in a movie or maybe in a book, but you won't see shall in this exam, okay? Because it's Old English, okay? And then the last one for may and might are going to be for possibilities. So when you want to express a possibility, we use may and might. I may go to the beach next week. I might go to the beach next week. So each one has a different use. May is I probably. Like, Exactly. I probably will go. All right. Exactly. It's a probability. Yes. And might, Exactly the same. May and might are synonyms. Exactly the same. Okay. all right. Thank you. Thank you All very right, much. guys, practice, practice, practice. Make sure to practice all of the modal verbs. Cada uno tiene su uso diferente.
Any questions, any concerns? No? All right. What about we continue with the passive? Now we have two different passive, get passive versus be passive. Jessica, can you read this slide for me, please? La primera. Yes. Yeah. Examples of get passive. People who speed usually get tickets. Some murderers get sentenced to only 10 years. All right, guys. So we use get and then the verb in past participle. Some people get ticketed. Some people get sentenced. It's get plus the verb in past participle. Everything is in past participle. Please practice the past participle. Van a ver esto hasta la unidad 12, que el pasivo y el verbo en pasado participio se sigue repitiendo. So please make sure that you're familiar with the uses of the verb. What about the second one? Viviana, can you read after? After should they be passive is more common. People who spend should be arrested. Murderers should be sentenced to life in prison. Guys, it's just an option. The only difference here is we're changing be and get. For should, cuando utilizamos el modal should, es más común con be. Todos los demás, get sentenced, get, etc., get arrested. But there's no difference. And this is the passive voice, okay? Notice how it's still the passive, so we have to use the past participle, okay? What about an example? Every one of you should get a good grade on the final exam, right? Every one of you should get a good grade on the final exam. Can you give me an example? One example with should or, I'm sorry, with get or be. Guadalupe, do you have an example? I am sure get a good grade. I should get a good grade. Repeat, I should get a good grade. Excellent. I Very good. should get a good grade. Excellent. Very good. You should. All right. Esto es en tercera persona. Sigue siendo el pasivo, right? So, déjame ponerle un ejemplo con porque el verbo no está en pasado participio. Entonces vamos a poner all students should be assisted in, oh my gosh, I can't spell today, in their English study, right? Should be assisted con el verbo en pasado participio, okay? All right, guys, any questions, any concerns? Ruth, are you okay? ¿Estamos bien, Ruth? Jenny, ¿estamos bien? Jessica? Okay. Okie dokie. All right, let's continue. The past perfect. Guys, the past perfect is exactly that. Let's read the picture here. Jenny, can you please read? One event happened before another ever. Someone
broke into our house. We arrived home. Now, we discovered that someone had broken into our house. Here we use the past perfect to show that the first event finished before the second event happened. Good. All right, guys. So here we have the 3 activities. Action number 1, action number 2, and action number 3. When we have multiple actions in the past, we can use the past perfect to give them order, ¿ok? Cuando le queremos dar una orden a las acciones en el pasado, podemos utilizar past perfect. Aquí, si vemos el ejemplo, number 3, we discovered that someone had broken into our house. Descubrieron fue una acción, alguien entró en la casa. A robar es otra acción. La acción que está en past perfect is the first action. Siempre es la primera acción, ¿ok? Repito, la acción que está con had y pasado participio, que es el pasado perfecto, siempre es la primera acción cuando tenemos múltiple o varias acciones en el pasado, ¿ok? So, I went to the supermarket es una acción. Before I had run out of food es la segunda acción. A pesar de que va segundo en la frase, en la oración, es la primera acción. Right? I went to the supermarket before I had run out of food. Right? All right, guys. Any questions? Any concerns? All right. Si no preguntan, continúo. Next. Unit 6. Liliana, can you read number 6? Okay. Unit 6, response with so and neither. I'm hungry, so am I am too. Continue, Liliana. Read everything. Yeah. I always come to class late, so I do too. I'm not very hungry, neither am I. I'm not either. I never come to class on time, neither do I don't either. All right, guys. Tenemos 2 palabras. So, afirmativo, neither, negativo. Y después, cada uno tiene 2 formas. So am I con el verbo to be. So do I con el auxiliar do. Cuando la oración es afirmativa y con el verbo to be, vamos a responder con el verbo to be. So am I. I am too es exactamente lo mismo, pero solo tienen que aprenderse uno, ¿ok? El primero. I always come to class late. Come es un verbo, porque es una acción, porque es un verbo. Ya no vamos a utilizar el verbo to be. Tenemos que utilizar el auxiliar do. So do I. Cuando la oración es negativa y queremos estar de acuerdo, vamos a utilizar neither. Cuando esa oración original es con el verbo to be, respondemos con el verbo to be. O si es un verbo, una acción, vamos a responder con do. Neither do I. ¿Ok? Presten atención, les voy a hacer un ejemplo a cada uno. ¿Ok? Liliana, tienes que responder con so or neither. So do I, so am I. Neither do I, neither
am I, ¿ok? Si yo digo, Liliana, I love fritada. I love fritada. ¿Cómo respondes? ¿Con so or neither? So I I love So, fritada. ¿Es un verbo so, o es el verbo to be? to be. the verb to be. I love fritada. Ano- Mm, O sea, no. Entonces tenemos que responder con so do I. Yes. Yo te digo, a mí me encanta la fritada. A mí también. No es con el verbo to be, ¿ok? Entonces, so do I. Guadalupe, I don't like like. Justin Bieber. Neither do I. Excellent, Guadalupe. ¿Quién le gusta Justin Bieber? A Ya nadie. sé inglés. Excellent, Guadalupe. Very good. Ruth, if I say, I enjoy dancing. I enjoy dancing, Ruth. ¿Cómo respondes? Yo mismo. No, Ruth. ¿Me puedes repetir? I enjoy dancing. I enjoy dancing. So I so Do I. do I. Very good. Enjoy es un verbo, entonces tenemos que la oración es afirmativa, entonces tiene que ser uno de estos dos. So do I. Jessica, si te digo, I can't stand the rain. I can't stand the rain. Neither am I. I can't stand es no soporto, no soporto. Entonces es un verbo, no el verbo to be. Ya. Neither, Sería should I. neither do I. Neither do I. Neither do I. Very good. Jenny, if I say I clean my house once a week. I clean my house once a week. Do I? Excellent, Jenny. So do I. Presten atención, si es afirmativo, respondemos con so. Después tienen que ver si es con el verbo to be o si es con un verbo. Si es con un verbo, respondemos con do, so do I. Si es con el verbo to be, respondemos con el verbo to be, so am I. ¿Ok? Si es negativo y es el verbo to be, neither am I. Si es un verbo y es negativo, neither do I. Capish? Capish. All right, we continue. The next one, causatives. Let's go with this one. Jessica, can you please read the first one? Causative get and have. Get, more person, more to, more verb. Have, Plus, more plus, person, plus, more verb. Plus. Recuerda que más es plus. Plus. Have plus, yes. Plus, yeah. I got my brother to fix my car. We'll get my dad to bring us food. Let's have someone repair the washer. I paid to have a professional paint the house. All right, guys. Get have. Un segundo, Jessica, thank you. All right, guys. Seguimos con las ¿cómo se dicen? Con las estructuras. Seguimos con las estructuras, ¿ok? Cuando tenemos get, vamos a utilizar infinitive, to plus the verb. When we have the have, it's going to be just the verb, okay? So, got my brother to fix.
My brother is the person. To fix is the to plus the verb, okay? What about this one? Let's have someone repair the washer. Have, repair. Entonces, cuando utilizamos el get, tenemos que utilizar el to más el verbo. Cuando tenemos have, ya no vamos a utilizar el to, ¿ok? Siempre con el sujeto o la persona que nos está haciendo el favor, el servicio, el trabajo, ¿ok? I got my brother to fix my car. I have someone repair the washer. Después tenemos el segundo. Jessica, el segundo, por favor. Get or have. ¿Cómo se pronunciaba el más? Plus. 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 Yeah, thank you. You're welcome. Get have plus object plus past participle. We're having a house built now. I always get my hair cut by her. Very good. So guys, get or have, now it's an object. Ahora no es una persona, es un sustantivo. Bueno, una persona es un sustantivo. Ahora es una cosa, yes? Plus past participle. So, my house, my hair, pasado participio, y el complemento, okay? We're having a house built now. Any questions, any concerns? For example, I have my students give me lots of examples. Yes, utilizo el have, las personas que son mis estudiantes, ustedes, y el verbo en su forma normal. Or utilizamos el get. Y ahora porque utilizamos el get, tenemos que utilizar el verbo con to. I get my students to give me lots of examples. Okay? Questions, concerns, preguntas, inquietudes. Okie dokie. The next one. Need plus passive infinitive or need plus the ing. Liliana, can you read this one for me? Need plus passive infinitive. The TV needs to be fixed. This room needs to be cleaned. Need plus verb plus ing. The TV needs fixing. The room needs cleaning. Very good. All right, so here we have need plus the passive infinitive. The passive infinitive is always with be plus the verb in past participle. Needs to be fixed, needs to be cleaned. Yes? The material needs to be studied. If we're talking about the vocabulary, the grammar, the material needs to be studied, all right? And if we're talking about just the regular verb form, it's just need. The TV needs to be, needs fixing. The room needs cleaning, okay? It's like the subject. El sujeto needs y ing. Ahora en vez de ser un verbo, es como si fuera, bueno, y sigue siendo un verbo, pero es como si fuera el complemento ahora, okay? If I ask you what's something that needs to be done in your house,
walls need to be painted, or you could say the walls need to be painted, or the wall needs painting. Okay? Any questions, any concerns? Okie dokie. We're almost finished, guys. We're almost done. Number 8. Let's go with this one. Guadalupe, can you please read? Okay. Talking hypothetical, I'm sorry. Guadalupe. Hypothetically. Hypothetically. talking hypothetical about the past. Imagine your behavior in a situation. What would you have done? I would have said the answer. ¿Sigo? Yes, Guadalupe, finish. Okay. Say what was the right thing to do. What should she have done? She should have turned one block earlier. Tell about other possibilities. What else could she have done? She could have taken the test again. All right, guys. We have different uses. Hace un rato estábamos hablando que cada modal tiene su uso. Would, imagination, imaginación. Should, for the right thing to do or recommendations, cuando damos recomendaciones. And could is going to be for possibilities, okay? So each one has a specific use. You have to make sure that you guys are practicing so you know the use of each one, okay? Imagination, okay? What would you have done differently before the pandemic? What would you have done differently before the pandemic? ¿Alguien puede darme un ejemplo? ¿Qué hubieran hecho diferente antes de la pandemia? I would have. Hello, Claudia. Hello. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Thank you. All right, guys. So what would you have done differently before the pandemic? Comenzamos con I would have y cualquier complemento, ¿ok, Claudia? O si quieres, piénsalo. Piénsalo y le preguntamos a Guadalupe. Guadalupe, what would you have done differently before the pandemic? I call. I would. I would. Yeah. I will cold. Con cold. No, con would. ¿Ves No, el chat? I will. Would. Mira el chat, Guadalupe. En el chat, si abres el chat. Yeah. I would have. I would have. Quiero decir que yo no hubiera tenido miedo, porque lo más importante de esta pandemia fue el miedo. Entonces, I would have
Miedo es como I wouldn't have afraid. been scared. También puede ser afraid, pero ya escribí Okay. scared. It wouldn't have been scared. Scared. Okay. All right. Very good. Guys, practice, practice, practice. Well, Cada uno tiene su Ujú. uso diferente. Okay. Imaginary, recommendations, or possibilities. Qué Okay. vergüenza, estamos súper mal. O sea, No, No. Felipe, you're doing great. Estás haciendo muy bien. All right. Another example? Any questions? Any concerns? Claudia, ¿pensaste en un ejemplo? No puedo escucharte, Claudia. No te escucho. Nada. Nada de nada. Absolutely, Claudia. I would have met my family. Or, better yet, visited. I would have visited my family. Yes, porque met es conocer. Ya conoces a tu familia, hubiera visitado mi familia. Excellent, Claudia. All right, guys, let's continue. Gotten together. I would have reunited with my family. Yes. All right. Number 8. Let's go with number 8. Ruth, can you read this one for me, please? They must have often stayed up in traffic. I bet they got trapped up in traffic. She would have tried to call. It's possible she tried to call. They may have had a fight. Maybe they had a fight. A fight. Maybe they had a fight. All right, guys. Continuamos con los modales, pero ahora para especular, speculation, okay? So, must have past participle, could have plus past participle, always with the same thing. Always with the same structure, okay? The modal verb plus have plus past participle when we want to speculate, okay? Must have, el primero, 100%. Eso es el máximo. Estás bien seguro de lo que estás asumiendo o lo que estás diciendo. Must have. Then we have could. Could is a possibility, all right? Recuerden que es lo mismo de could, may, and might. All of these are going to be possibilities. So could, may, might for possibilities, must 100%. Pero todos siguen la misma estructura. Modal verb plus have plus past participle. Okay? Any questions? Jessica? Questions? ¿Preguntas, Jessica? All right, guys. Ya estamos llegando al final. Reportive speech. Jenny, can you please read reportive speech? Esto vamos a leer de izquierda a derecha. So, I am hungry. He was hungry. Okay? Comenzamos aquí. Direct speech, reportive speech. Direct speech. Mario Jaramillo said the following. Reported speech. Mario Jaramillo said that I am hungry. He was hungry. Hungry. Hungry.
I am hungry. He was hungry. I want to go out. He wanted to go out. I didn't have breakfast. He hadn't had He hadn't had. breakfast. This has never happened. This has never happened. I will find any minute now. He will find any minute now. I can't continue for much longer. He couldn't longer. He couldn't continue for much longer. Excellent. Thank you, Jenny. All right, guys, reportive speech is not too difficult. If the expression is going to be in the simple present, si tenemos la oración original en el presente simple, utilizamos el verbo say or tell, ¿ok? Porque es él dijo o comentó, all right? Tenemos que utilizar el verbo y después cambiamos el verbo de presente a pasado. Presente a pasado. Aquí está pasado a pasado perfecto, ¿ok? Has never happened. Presente perfecto a pasado perfecto, ¿ok? Will cambia para would. Can't cambia para couldn't, ¿ok? Es como si cada tiempo bajaría uno del presente al pasado perfecto, del will al would, del can al could, ¿ok? Esto tenemos en la parte de reference en la plataforma. Recuerden que siempre pueden repasar dentro de la plataforma, ¿ok? Siempre con un tiempo menos o bajando un tiempo, ¿ok? Si es una pregunta, es un poco diferente. For example, Liliana, can you read the examples for me, please? Yeah. My teacher asked the following. My teacher asked me, or my teacher wants to know. Okay, continue. Yes, please. Are you okay? Okay. Are you okay? Eat winter. I was okay. How often do you usually study? How often I usually studied. How long have you been at this school? How long I had been at this school. Can you come see me after class? I whether I could see him after class. Very good. So the same exact thing, all right? The only difference is that now we use if and whether, all right? Cuando es una pregunta de sí o no, ya no podemos simplemente decir ask or wanted to know. Tenemos que también agregar if and whether. No podemos continuar con el verbo to be. Tenemos que utilizar if and whether, que cuando traducimos a español, mi profesor quería saber si yo estaba bien. ¿Estás bien? Mi profesor me preguntó, quería saber si yo estaba bien. ¿Ok? It's if or whether. Si es una pregunta de información, podemos simplemente repetir la pregunta o la palabra de información. Siempre siguiendo la misma estructura. Si es presente, pasado, pasado, pasado participio. Si es can, could, will, would. La misma estructura que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Ok? Please practice, 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 practice. ¿Ok? Recuerden que todos estos ejercicios y todas estas actividades se pueden repasar y pueden hacer en la sección de contenido. This one. What about this one? Guadalupe, can you read this one for me? Okay. If más past perfect.
If Plus, he had plus gone Guadalupe, plus. Más plus, is plus. if más past perfect, perfect, If plus past perfect. plus perfect. If he had gone to school, if the ambulance had arrived in time, if we had continued to talk. Continue? All right, but okay, so let's read from the left to the right Guadalupe. If he had gone to school, he would have learned okay. more. Esta es la frase y este es el resultado de esta acción, ¿ok? Vamos a repetir una vez más, Guadalupe. Okay. If he had gone to school, he would have learning more. If the ambulance had arrived on time, the victims could have died. Died. If we had continued to talk, the teacher may have gotten mad. Excellent. Guys, lo más importante es la estructura. Todo lo que hemos visto hoy, I'm sorry, les pedí disculpa al principio, es mucha gramática, es muchos temas que cubrir en tan poco tiempo, pero es solo un repaso para que ustedes tengan mejor idea y saber qué es lo que van a ver en el examen final. Lo más importante es la estructura. If siempre va con el pasado perfecto. ¿Cómo hacemos el pasado perfecto? Con had y el verbo en pasado participio. Had gone, hadn't arrived, had continued. Siempre had y pasado participio. Nunca se mezcla o se coloca en el mismo lado el verbo modal con if. Si la oración comienza con el verbo modal, ya sabemos que en la segunda parte viene el if. Si la oración comienza con if, ya sabemos que en la segunda parte va el verbo modal. Would, could, and might son los verbos modales. Nunca, nunca, nunca van a ir del mismo lado que if. ¿Ok? Es como el resultado. Es la acción. ¿Ok? Y como hemos practicado, es el modal más have pasado participio. Modal, auxiliar, pasado participio. ¿Ok? Practice, practice, practice. ¿Ok? What about this one? Ruth, can you read this one for me? Affirmative stain, class negative stain. It's amazing, isn't it? She won the talent show, did she? That was dumb, wasn't it? I answered yes to agree. It's amazing, isn't it? Yes, it is. Negative state, class affirmative Tag. They test it's not as it. You didn't study, did you? That wasn't Wasn't. a good choice, was it? Answer not to agree. The test isn't Easy. It is it. No, it is not. No, isn't. Excellent. Isn't it? Isn't. Very good. All right, guys. Igual como practicamos las preguntas negativas al principio, the negative tag questions and affirmative tag questions son exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir, ¿te gustó la película, verdad?
Esa comida fue horrible, ¿cierto? El cierto y verdad es lo mismo que decir isn't it, is it al final de una frase. Es como si estuviéramos afirmando algo que ya que sospechamos, que sabemos la respuesta, ¿ok? Si la frase es afirmativa, el tag question es negativo. Si es con el verbo to be, tiene que ser con el verbo to be. Si es con una acción, con un verbo, tiene que ser con el auxiliar did. Recuerden que el did nunca se mezcla con el verbo to be y el verbo to be nunca se mezcla con una acción. ¿Ok? Siempre son aparte. Y lo contrario. Si es negativo, el tag question es afirmativo. Y si es una pregunta, respondemos no or yes. ¿Ok? Yes it is, no it's not. Okay. Any questions? No questions. All right. We're almost done. 2 more. The passive present continuous. Let's go with, ¿a quién le toca? Liliana. Okay. Activity. Companies are recruiting works overseas. Passive workers are behind recruiting overseas. They are making internet access available. Internet access is made available. Companies have laid off a lot of people. A lot of people have been laid off. Very good. All right, guys. Again, all right. Espero que se den cuenta que muchos de los temas son repetitivos en este nivel. Desde la primera unidad estamos hablando del presente perfecto, del pasado participio, del pasivo, del continuo. O sea, las cosas se siguen repitiendo. Entonces, es como un tema que quiero que se noten, porque cuando estén estudiando para el examen final, no son muchas cosas. O sea, se ve como si fuera un montón, pero si se aprenden el pasado participio, si se aprenden los modales, si aprenden cuándo utilizar los verbos en su forma correcta con el to o con el ing, básicamente es todo el nivel. Entonces, tomen en cuenta eso cuando vayan a repasar, ¿ok? Aquí, otra vez, creo que ya es la tercera vez que hablamos de activo y pasivo. So, la única diferencia es que ahora es con ing, es una acción continua, ¿ok? Companies are recruiting. Cuando queremos utilizar el pasivo continuo, agregamos being. Are being recruited. Are making is being recruited. Recuerden que el pasivo siempre es con el verbo to be y pasado participio, pero porque este es continuo, vamos también a agregar being. Y tenemos el presente perfecto. Have laid off. Have, pasado participio, been y pasado participio otra vez. Have been laid off. ¿Ok? Es casi como si estuviéramos repitiendo lo mismo, solo que ahora agregamos being. ¿Cómo sabemos que vamos a utilizar el ing? Porque la oración original también es en ing. No podemos poner esto are recruited si esto ya nos indicó que era algo continuo con ing. ¿Ok? Questions? Jenny, facilito. Easy peasy. Yes? Ruth? Dudas, preguntas. Nada. Liliana? Claudia? Guadalupe? All right, guys. Me tienen que prometer que van a tomar el tiempo. Comiencen desde ahora. No esperen hasta el final.
Son 12 unidades que van a estar en el examen final. Comienzan desde ya para enero ya estar preparadas para tomar el examen final, ¿ok? Linking ideas. Very, very easy. Pay attention, guys. Contrasting ideas. Although, despite, a pesar, although the problems are overwhelming, there is hope. People water their lawns daily despite drought warnings. ¿Qué significa although and despite? A pesar, ¿ok? Estamos contrasting. When we want to give a reason, cuando queremos dar una explicación, utilizamos because or due to. Climates are changing because, due to global warming. We are late because the car didn't start. Todos estos son conectores, ¿ok? Cada conector tiene un propósito. Para contrast, para dar razón, para dar propósito, in order to or that. We are reviewing in order to do well on the exam. I did my work yesterday, so I can travel today. Or for an alternative, drink tea instead of coffee. Just read chapters 5 through 8 instead of reading the whole book. Alternativo, instead, en vez de. Purpose, in order to, para, that, también es como para, ¿ok? All right, guys, linking words. Todo esto lo podemos ver en la sección de reference con ejemplos, con actividades podemos practicar. Si tienen cualquier duda, me escriben, teacher, estoy perdida, no comprender, y con mucho gusto les ayudo, ¿ok? Y finalmente, tenemos what clauses and long noun phrases. What clauses son oraciones que comienzan con what. No es una pregunta. Siempre estamos acostumbrados que what es para preguntas, pero es una afirmación. What you need is a lot of information. Lo que tú necesitas es mucha información. What I would do is talk to people. Lo que yo haría es hablaría con muchas personas. No es una pregunta, es una afirmación, ¿ok? Long noun phrases son frases de sustantivos que colocamos al principio de una oración. The main thing you need to do. The best thing to do. That good thing about that. Y después damos un complemento. Esto no es muy complicado y no creo que haya mucho de esto en el examen porque no hay realmente cómo hacerlo si no estás escribiendo como un ensayo y no hay ensayos en el examen final o no hay oraciones completas que van a estar escribiendo en el examen final. Entonces, pero es importante que sepan que no todo con what es una pregunta. Y cuando tenemos una idea o expresión al principio, es un long noun phrase, ¿ok? All right, guys. Quiero agradecerles mucho por su atención. Yo sé que fue muchas cosas. Todo lo que vimos hoy, esta presentación, es una réplica de la sección que se llama Reference en la plataforma. Absolutamente todo lo que vimos hoy pueden encontrar ahí. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me escriben y con mucho gusto les puedo dar ejemplos, actividades, indicaciones para ayudarlas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, quejas de los blogs, forums, plataformas, fechas, exámenes finales? ¿Algo? No. All right. No te puedo escuchar, Claudia. Estamos asustadas nomás.
Pero lo importante o lo bueno es que tenemos más de un mes. Hoy estamos el 11 de diciembre, ¿correcto? El 11 de diciembre. Y el examen final es entre el 28 de enero y el 1 de febrero.